El nacionalismo árabe y judío. A mediados del siglo XIX empezó a surgir en Oriente Medio, entonces bajo el control del Imperio Otomano, un movimiento nacionalista árabe. Este movimiento se planteaba la constitución de un gran Estado que englobará una nación árabe, un pueblo que compartiría un origen étnico, una lengua y una religión. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos prometieron a los líderes árabes apoyar su independencia si combatían contra los otomanos. Se inició entonces una rebelión dirigida por Faisal ibn Husayn, quien estaba asesorado por el británico Thomas E. Lawrence. Tras el fin de la guerra, británicos y franceses se dividieron el Oriente Medio, según los acuerdos de Sykes-Picot en 1916, pero sin ayudar a los árabes a construir un Estado. A finales del siglo XIX empezó a desarrollarse el nacionalismo judío, o sionismo, bajo el liderazgo de Theodor Herzl. Los judíos solicitaron primero al Imperio Otomano y luego a Gran Bretaña la creación de un Estado judío en Palestina. En 1917, el gobierno británico emitió la Declaración de Balfour, en la que manifestaba su apoyo al proyecto sionista. Fue así como el nacionalismo judío entró en pugna con el árabe, pues el proyectado Estado hebreo en Palestina rompería la unidad del proyectado Estado árabe. En la década de 1920, la inmigración judía hacia Palestina creció. Ahí prosperaron, establecieron kibutz o granjas agrícolas colectivas. En la década de 1930, el inicio de la persecución nazi a los judíos, la inmigración se hizo masiva. Ello produjo la economía en los árabes, un género, un sentimiento de rechazo hacia los judíos. A pesar de las restricciones a la inmigración, en 1945 vivían en Palestina 60.000 judíos frente a 1.200.000 árabes. La creación del Estado de Israel. A finales de la Segunda Guerra Mundial, surgió una corriente en el mundo de simpatía hacia los judíos, luego de conocer los horrores del Holocausto. Por ello, no hubo oposición cuando la ONU decretó en 1947 la participación de Palestina en dos estados independientes. Los judíos, que ocupaban el 55% del territorio, y el otro 45% lo ocupaban los árabes restante. Este acuerdo no tuvo la oposición de los palestinos. Así, el 14 de mayo de 1948 se creó oficialmente el Estado de Israel. La creación de Israel causó algarabía entre los judíos, pero un furioso rechazo entre los árabes no aceptaron la resolución de la ONU e iniciaron un largo ciclo de enfrentamientos contra Israel. En este proceso también se manifestaron las rivalidades de la Guerra Fría, pues Israel recibió el respaldo de los Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética se acercó a los países árabes. Las guerras judío-árabes. Las guerras judío-árabes fueron cuatro: la guerra de 1948 y 1949. Los ejércitos de Jordania, Siria, Egipto, Irak y Líbano atacaron a Israel, pero el naciente ejército israelí no solo repelió el ataque, sino que logró acrecentar en un 225 el territorio de Israel y acceder a Jerusalén. Los palestinos que vivían en territorio israelí fueron expulsados y debieron vivir como refugiados en los países vecinos. La Guerra de Zeus, 1956. Israel apoyó a los ingleses y franceses, que intentaron recuperar el estratégico Canal de Suez, nacionalizando por el gobierno de Abdel Nasser en Egipto. La Guerra de 6 días, 1967. Israel. Ian Sos, un ataque relámpago sobre los países árabes limítrofes y ocupan la península de Sinai.
en la Franja de Gaza, Egipto, los Altos de Golán, Siria, y Jerusalén Oriente, Jordania. La ONU conminó a Israel regresar a las fronteras anteriores a la guerra y a los estados árabes a reconocer al Estado de Israel, pero ninguno acató. La Guerra del Yom Kippur, 1973. Egipto y Siria atacaron sorpresivamente a Israel, pero el ejército israelí reaccionó y lanzó una contraofensiva. Los árabes entonces impusieron un embargo sobre el petróleo destinado a Estados Unidos y a los países que apoyaban a Israel, lo que provocó una crisis energética. Ante tal situación, Estados Unidos y la Unión Soviética presionaron por un alto al fuego en la ONU.